de transporte se implementa lo que son los puertos. Cada protocolo de estos tiene un puerto. Por ejemplo, el Telnet utiliza, voy a borrar la pizarra, el Telnet utiliza el puerto 23. Es decir, puerto 23 TCP, porque los puertos dependen del protocolo. Hay 23 TCP y hay 23 UDP. Entonces, todo lo que llegue a una PC vía el puerto 23, entonces va a una aplicación de Telnet que esté corriendo en su máquina. El protocolo FTP utiliza el 21. Entonces, cuando un servidor recibe un archivo por el puerto 21, automáticamente eso se le envía, va al puerto 21 aquí a nivel de transporte y eso va directamente a la aplicación de FTP. El protocolo SSH utiliza el puerto 22, el HTTP utiliza el 80, el SMTP el 25, o sea que los mails se envían a través del 25. Cuando aquí hay un servidor y esa es su máquina, su Outlook, cuando usted le dan a Send, se conecta con el servidor a través del puerto TCP 25 y le envía la información. Y esa información le llega al protocolo SMTP en el servidor. Y ese protocolo entonces envía el correo. Y cuando su máquina quiere descargar los correos, entonces se conecta al puerto 110, que es el puerto de POP3. Y a través del puerto 110 se conecta a la aplicación de POP3 del servidor de mail aquí adentro y descarga los mails. El protocolo IMAP, no me acuerdo cuál es el puerto que utiliza. Realmente, ¿cuál es el que utiliza IMAP? Búsquenlo en Google, a ver si alguien me puede decir exactamente cuál es el protocolo de IMAP. Pero el de SNMP es 169. Es el protocolo de SNMP. Y cada uno de estos protocolos tiene un puerto y va a depender si es UDP o TCP del tipo de aplicación. Por ejemplo, SNMP utiliza los puertos UDP, pero después los otros que están aquí utilizan TCP. Por ejemplo, el protocolo DNS, que es el protocolo Domain Name System para la resolución de nombres de dominio. Por ejemplo, que si ustedes tienen un nombre de dominio, por ejemplo, capacity.com, recuerden que a nivel de red las máquinas no se comunican con nombres, sino con dirección IP. Entonces, el protocolo DNS lo que hace es que convierte, le dice a la PC que capacity.com es la dirección 192, por ejemplo, 192.168.1.1, y mi máquina se conecta a esa dirección. Ese protocolo, perdón, utiliza el puerto 53 UDP. Sí, IMAP utiliza el 143. Gracias, Jesús. El 143 es el de IMAP. Entonces, básicamente, esto es el modelo TCP/IP. Estos son algunos de los protocolos que vemos en nuestro engranaje de TCP/IP. Y quisiera que me digan si tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente slide. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente slide. En este slide ustedes ven, vamos a estudiar lo que es el header o el encabezado de un segmento TCP. Vamos a buscar el lápiz aquí. Recuerden que en el modelo OSI tenemos 7 capas, la capa 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y en la capa 4 aquí se maneja cuando el dato, el Protocol Data Unit, o sea,
la información recibe un nombre. Cuando los datos van entre la capa 5 y 7, se le dicen datos, data. Cuando el dato va aquí en la capa 4, se le llama segmento. Entonces, este es el header o el encabezado de un segmento TCP. Cuando yo hablo del header, es que recuerden que cuando el protocolo de capa, por ejemplo, el proceso de encapsulación, que es tomar un dato, por ejemplo, un mensaje que ustedes envían, ese dato, cada protocolo en cada capa del modelo OSI le agrega lo que es un header, un encabezado. En ese header aquí va la información de control de cada protocolo. En el caso de la capa 4, el protocolo TCP le agrega este header que ustedes ven aquí a cada segmento que se envía por la red, encapsulado en el protocolo TCP. Entonces, este es el segmento este es el header de un segmento TCP. Pueden ver aquí que el header tiene el puerto origen y el puerto destino, que son los dos datos más importantes. Es decir, cuando el paquete viaja por la capa 7, 6, 5 y llega a la capa 4, el protocolo de transporte tiene que especificarle el puerto origen de la conexión y el puerto destino a la cual va dirigido ese segmento. Recuerden que el puerto origen es aleatorio y es desde 1024 hasta 65.535, y el puerto destino normalmente está entre el rango de los puertos reservados entre 1 y 1023. Los puertos destino normalmente son fijos. ¿Por qué? Porque tú te conectas a una aplicación específica. Si vas a entrar, esta es una PC aquí, PC, y vamos a conectarnos a ese servidor y vamos a conectarnos al servidor web que utiliza el protocolo HTTP. Ese servidor web con HTTP trabaja en el puerto 80. Entonces, el segmento TCP tendría en el campo destino puerto 80, y aquí tendría entonces un puerto origen. El puerto origen es aleatorio, puede ser el puerto 20.000, por ejemplo, que la aplicación decida usar como puerto origen, y aquí como puerto destino siempre fijo sería el 80. En el caso de un servidor web, si me voy a conectar a un router a través de Telnet, sería el puerto 23, y aquí sería cualquier puerto aleatorio entre 1024 y 65.535. En este campo aquí se pone el número de secuencia. Recuerden que TCP es un protocolo confiable y cada segmento que se envía, él lo enumera y le dice: este es el 1, este es el 2, este es el 3. Por si falta alguno, la máquina receptora le indica a la máquina emisora que falta X segmento, y el protocolo TCP se encarga de reenviar el segmento. Esto es porque lleva un número de secuencia. El acknowledge es el reconocimiento. Es decir, que si una máquina origen envía 3 segmentos y llegaron 3, entonces la máquina receptora hace un reconocimiento, un acknowledge, envía un segmento TCP diciéndole que envíe el 4. Y entonces envía, dependiendo de lo que se llama el windowing, que es la ventana, y el windowing no es más que la cantidad de segmentos que se envían simultáneo de un origen a un destino. Entonces, si se envían de 3 en 3, sería envíame el 4, y la máquina emisora enviaría entonces el 4, el 5 y el 6. Y así, aquí se pone entonces el número del acknowledge que corresponde a ese segmento. Tenemos aquí la longitud del segmento, tenemos aquí el windowing, que indica la ventana, la cantidad de información que se va a enviar. El checksum es un campo que aquí se pone un número, ese número en base a un cálculo. Cada segmento que llega a su destino, la máquina ejecuta un cálculo y tiene que dar un número, y ese número tiene que ser igual a ese valor que se encuentra aquí. Si el valor no es igual,
entonces se considera que el paquete está corrupto y hay que reenviarlo, se corrompió y hay que retransmitirlo. Aquí se especifica la urgencia de la información. Este es un campo opciones que tiene el protocolo TCP para establecer diferentes opciones de envío, y en este campo aquí se envía el dato real, la información que se está enviando, o sea que aquí estaría encapsulada la información que proviene de la capa 7, 5, 7, 6 y 5, porque TCP es un protocolo de capa 4. Carlos me pregunta, ¿el valor de window win siempre el mismo? No, el window win depende de cómo se pongan de acuerdo el origen y el destino. El window win va a depender de la aplicación final y del ancho de banda que tenga el origen y el destino. El window win es un mecanismo que tiene TCP para implementar lo que se llama flow control o control de flujo. El control de flujo no es más que una técnica que se utiliza para que una máquina que puede enviar más rápido que lo que pueda recibir otra, se pongan de acuerdo y envíen a una velocidad neutra, que la máquina que sea más lenta pueda recibir la información de una manera adecuada sin que haya lo que se llama un desbordamiento de buffer, un buffer overflow. Por ejemplo, si yo tengo una línea T1 y yo estoy comunicándome con alguien en internet que tiene un modem de 56, tiene que haber un mecanismo en la red que garantice que mi velocidad, como es superior, no le envía una velocidad que él no pueda recibir, porque entonces haría un desbordamiento de buffer en su máquina. Y esa es la función del window win en el caso de TCP. Osvaldo me pregunta, ¿el window win la cantidad que se puede enviar sin pedir acknowledge? Sí. En el window win se envía la cantidad de datos sin tener que pedir acknowledge. De uno en uno, por ejemplo, si el window es de 1, entonces se envía 1. Si el window win es de 5, se envían de 5 en 5. Si es de 10, se envía de 10 en 10. Y si falta 1, entonces tendrían que reenviar los últimos 10. Contestada la pregunta, Carlos y Osvaldo. Vamos ahora a pasar al siguiente slide. Aquí tenemos el header de UDP. Si se fijan, el header de UDP es mucho más pequeño que el de TCP. Por la razón que le expliqué, UDP se concentra en la simpleza. No hace acknowledge, no hace window, o sea, no hace control de flujo, no reenvía datos, no hace muchas cosas, simplemente envía y ya. Y por eso nada más tiene su header, un origen, el puerto destino. Aquí tiene un campo que especifica la longitud del paquete, del segmento, y aquí el checksum para verificar que no hay error. Y aquí el campo de data. Esto es lo que hace que UDP sea mucho más ágil que TCP. Fíjense que la diferencia es bastante, tiene mucho menos campo y por eso es mucho más ágil. UDP significa User Datagram Protocol y TCP Transport Control Protocol. Son la diferencia, un cuadro aquí que muestra la diferencia, las diferencias ya marcadas entre TCP y UDP. Miren aquí, este es confiable. Este no, ese es secuencial, este no es secuencial. Esto envía a, como le dicen que envíe, así mismo envía. Este no es confiable, este no es confiable. Este es orientado a conexión, este no. Este establece un circuito virtual, este no. Este tiene acknowledge y este no. Este tiene windowing y este no. Básicamente este es todo lo contrario de este. Y ya ustedes tienen una idea de cuándo se utilizaría uno u otro. Es una buena pregunta, Osvaldo. ¿Cómo se evita el overflow en una conexión usando UDP? Ok. Recuerden que OSI son 7 capas. 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Lo que estamos hablando aquí, TCP y UDP, se refiere a la capa 4. La capa 4, según la descripción de OSI, una de sus características es que los protocolos que trabajan aquí en esa capa se encargan de
el transporte de la información. Y dentro del transporte de la información se encuentran la opción de TCP y UDP. Y cada uno te da o estas características o esta. Ahora, para evitar el buffer overflow en voz sobre IP, esa característica de window wing y todo lo que es control de flujo no se implementaría en la capa 4. ¿Por qué? Porque como se utiliza UDP, la aplicación final, la aplicación final aquí de voz sobre IP va a utilizar un protocolo de capa 7 de voz sobre IP. Ese protocolo de voz sobre IP, esa característica de buffer overflow, tiene que garantizarla en cualquiera de esas capas, pero no la van a garantizar en la capa 4, porque el protocolo de transporte que utilizan no es UDP y no hace esa función. Entonces, esa carencia de esa función de control de flujo tiene que suministrarla un protocolo de una de estas capas. Normalmente esa función la haría entonces un protocolo de capa 7. Se encargaría de hacer la función de control de flujo. Por eso no utilizarían como transporte a UDP, porque estarían haciendo control de flujo en la capa 7 y en la capa 4. O sea que habría redundancia de la misma función en dos capas del módulo OSI, lo que haría la transmisión de data ineficiente. De esa forma es que se puede repartir lo que son las funciones de data para evitar la redundancia de información, de funciones. Contestada la pregunta, Osvaldo. O sea que esa función que es vital para evitar el buffer overflow, como se utiliza UDP, no se haría aquí, se haría aquí. El protocolo de capa 7 tiene que encargarse de esa función, en ese caso. Cuando se utiliza, por ejemplo, TCP en cualquier otra función, en cualquier otro dato, ok, Jesús me pide un ejemplo. El ejemplo clásico es básicamente void y video. Un softphone, por ejemplo, el X-Lite, ese es un software que utiliza el protocolo para enviar voz sobre IP, utiliza ZIP. Entonces ZIP, en este caso, un protocolo de señalización, y ZIP utiliza como protocolo de transporte un protocolo que se llama RTP y UDP. Entonces, básicamente, la función de control de flujo recaería o en el protocolo de capa 7, no en ZIP, que es en el de capa 7, o en la aplicación final. No caería aquí en UDP. No sé si me comprenden. O sea, lo que se trata de evitar es que tiene que haber control de flujo en alguna parte de la transmisión de la información, pero no se haría en la capa 4, porque ya de antemano las aplicaciones de voz sobre IP aplican el control de flujo ellas mismas. Entonces, como la hacen ellas mismas, no lo van a hacer de nuevo a nivel de capa 4 utilizando TCP, por eso implementan UDP. Eso evita que se haga la función de control de flujo dos veces en la transmisión de la información. Cuando una aplicación final o un protocolo de capa 7 no hace esa función de control de flujo, entonces obligatoriamente habría que usar TCP como protocolo de transporte para que haga esa función. Porque en caso de que se pierdan datos, no hay nadie en la transmisión de la información responsable de garantizar que la información llegue de una forma u otra. Tiene que hacerlo alguien en las 7 capas del módulo OSI, tiene que haber alguien, un protocolo que se encargue de hacer esa función de control de flujo. Esa función de control de flujo puede hacerse en cualquier capa del módulo OSI, pero ya es tarea de los que implementan el tipo de tecnología, elegir los protocolos que le convienen para el tipo de tecnología que están implementando. Y para eso está el menú entero de todos los protocolos que yo le he mencionado y una serie de protocolos más que hay. Por ejemplo, en la capa 4 hay un protocolo que se llama RTP, que no se menciona mucho en CCNA
porque es un protocolo que se utiliza mucho en voz sobre IP, que es Real Time Protocol. Es un protocolo de transporte que es especial para envío de tráfico real time, como es la voz, el streaming de información, lo que es voz y video. O sea, se usa mucho RTP en vez de UDP y TCP. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay aplicaciones de voz sobre IP que utilizan TCP. O sea, lo que es el uso de TCP y UDP depende mucho de la aplicación final. Pero en la mayoría de los casos se utiliza UDP. Entonces, vamos a continuar con el siguiente slide. Aquí vemos los puertos que yo le expliqué. Miren aquí el puerto 23, puerto 25, 80, 21, el DNS el 53, 443, 161, 69, el de TFTP. TFTP es un protocolo que lo van a ver mucho en CCNA porque con este protocolo aquí es que uno puede tomar un router o un switch y van a aprender en el módulo 4 cómo yo puedo a través de la red utilizando un protocolo, un servidor TFTP, yo puedo copiar la configuración del router en un servidor o el sistema operativo del router aquí, o hacer un upgrade del sistema operativo al router descargando el sistema operativo o descargando la configuración de un servidor TFTP al router o al switch. O sea, TFTP es un protocolo que permite enviar y recibir información por la red, pero de manera trivial. Trivial significa, la T de trivial. Trivial significa que TFTP no requiere que yo introduzca un usuario y un password para la transmisión de información desde un cliente a un servidor. FTP, por el contrario, FTP sí, requiere que para envío y recepción de información se utilice un usuario y un password o una contraseña. TFTP no. Esa es la diferencia entre ellos dos. Jesús pregunta, ¿cómo se refleja la voz en TCP? ¿Cómo así, Jesús? ¿Cómo se refleja? ¿A qué tú te refieres con la palabra refleja? Realmente para la voz, para el paquete de voz, para mi voz, por ejemplo, lo que yo hablo es transparente. El protocolo de capa 4 que se utiliza, si es TCP o UDP. Ok, ¿cómo tú sabes si es TCP o UDP? Bueno, tú tienes que verificar la aplicación que estás usando, o sea, tu servidor de voz sobre IP. Por ejemplo, si estás usando Cisco Call Manager, que es una aplicación de Cisco para la instalación de centrales telefónicas a través de voz sobre IP, y otra es Asterisk, que es open source. Tú simplemente, para saber cuál protocolo utilizan para el envío de la voz, debes de verificar la información de la configuración de ambos software. Y te vas a dar cuenta que por default ellos van a utilizar uno u otro protocolo. Pero de la única forma que tú te das cuenta de cuál de los dos protocolos se utilizan es verificando la información que se encuentra en el servidor de voz sobre IP. Contestada la pregunta, Jesús. Osvaldo Ulloa, ¿se puede usar un Network Analyzer, capturar un paquete y ver el protocolo? Claro. Tú puedes utilizar uno que se llama Real. Y hay otro que se llama Shark, como tiburón. Shark, tiburón. Yo he utilizado ambos y tú puedes capturar los paquetes por la red y puedes ver el header y puedes ver toda la información. En el caso de que tú captures paquete de voz sobre IP, tú puedes capturar paquete de voz sobre IP y ese mismo software
te ensambla los paquetes, te lo ensambla y tú puedes, recuerden que UDP no pone número de secuencia, pero para el envío de voz sobre IP se utiliza también RTP. ¿Por qué? Porque RTP secuencia los paquetes de voz sobre IP y RTP lo encapsulan en UDP. O sea que los paquetes RTP, que es de capa 4, lo meten en otro paquete de capa 4 que es UDP. Entonces, el Network Analyzer, a través del header de RTP, puede unir o componer todos los paquetes de voz sobre IP que tomó y tú puedes oír la conversación de voz completa. O sea, con una aplicación de captura de paquete, tú prácticamente puedes grabar la información, grabar todas las conversaciones de voz que viajan por una red, siempre y cuando tú tengas acceso a recibir todos esos paquetes. Al final tú lo ensambles y tú puedes oír todo lo que todo el mundo está hablando. En tu máquina lo grabas y lo oyes. Entonces, este aquí es el header del protocolo IP. Miren que el protocolo IP es un protocolo de capa 3 y tiene aquí la versión, que obviamente estamos usando IP versión 4, pero no sé si ustedes se enteraron que hace como 1 o 2 días ya todas las direcciones IPv4 se terminaron. No more IPv4. De ahora en adelante tenemos que vivir con IPv6 porque se terminaron los bloques de dirección IPv4 disponibles. Ustedes, eso es ya algo viejo que todo el mundo sabía, pero ya llegó su fin y no hay bloque de direcciones IPv4 disponibles. Ya todos los ISP y todas las personas que se conectan a internet deben de empezar a recibir direcciones de IPv6. Y en este campo del header se pone entonces aquí la versión de IP, que sería o la 6 o la 4. En este caso, este header que se encuentra aquí es de IP versión 4, no de IP versión 6. Vamos a ver IP versión 6, creo que en el módulo 2 o en el módulo 13 vamos a ver todo sobre IP versión 6. Aquí en este campo se pone la longitud del header. En este campo se incluye la prioridad o el tipo de servicio, Type of Service. El TOS o Type of Service es un campo que se utiliza para priorizar el tráfico a través de la red. Por ejemplo, a nivel de IP, utilizando ese campo, podemos decirle a través de este campo a los routers y a los switches que le den prioridad a cierto tráfico. Por ejemplo, el tráfico de voz normalmente tiene prioridad sobre el tráfico de data, por la razón que le expliqué de que el tráfico de voz es susceptible al delay y el tráfico de data no. Entonces, ¿cómo se logra que los routers y los switches, cuando reciban paquetes, puedan despachar primero los paquetes de voz antes que los paquetes de datos? Porque este paquete aquí le especifica la prioridad. Y aquí en este paquete uno le especifica que le dé prioridad a los paquetes de voz sobre los paquetes de data o a los de video, por ejemplo. Aquí me pone la longitud total del paquete. Aquí me da el fragmentation offset que me dice cuándo se termina. Recuerden que en la capa 3 del modelo OSI en IP, los paquetes IP como protocolo segmenta los paquetes, o sea que los parte en muchos pedazos, los paquetes, y lo envía por la red en tamaño de X cantidad de bytes. Y aquí se especifica entonces cuál es el último paquete de una serie. Aquí se identifica el paquete. El time to live es un campo que especifica el tiempo de vida. El tiempo de vida es un número que se va decrementando, va decreciendo a medida que pasa de router en router. Esto se utiliza para evitar que los paquetes se queden dando vueltas en la red. Cuando ese campo llega a su valor 0 y no ha llegado a su IP destino, entonces el router que toma ese paquete descarta el paquete porque se supone que ese paquete tiene mucho tiempo dando vueltas y no llega a donde tiene que enviar. Es decir, no llega a donde tenía que llegar porque por alguna razón u otra, y normalmente la razón es que existe un loop en la red.
Los loops lo vamos a estudiar en el tema de enrutamiento, cuando estemos trabajando con el protocolo RIP, con el protocolo EIGRP y con el protocolo OSPF. Aquí tenemos la dirección origen del paquete IP de 32 bits, tenemos la dirección destino, tenemos el campo de opción y aquí van los datos en sí. Aquí se encapsula la data que viene del protocolo de capa 4, se pone aquí, y aquí adentro iría un segmento de capa 4 con su header aquí, y aquí adentro en el campo de data, dentro de ese segmento irían ya la data de la capa 5, 6, 7 con la data original. Todo eso que ustedes ven aquí son los datos, es el checksum, son los datos de, aquí es el campo protocolo, ese campo indica que protocolo de capa 4 se está encapsulando aquí, si es TCP o UDP o cualquier otro protocolo.